pues vamos a seguir. David, vamos a repasar rápidamente. Estamos ya en el tema 3, si os acordáis, en el tema 3 de las doctrinas cristianas. Vamos a hacerlo muy, como digo, muy superficial, no tenemos tiempo para profundizar mucho, queremos verlo de manera general. Los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nadie le ha visto cara a cara, salvo hasta que Jesús vino y se manifestó en carne. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero esa plenitud de Dios, o sea, como Padre, Hijo y Espíritu, la hemos visto en el Hijo. En Él está toda la plenitud de Dios. Pero a Dios Padre, como Padre, nadie la ha visto sino por el Hijo. Entonces, ¿cómo se ha revelado el Señor? Antes de que llegara Jesús a nosotros, ¿cómo se ha revelado? Por medio de sus nombres. Él se manifestó a los primeros hombres por medio de sus nombres. Nombres que, como decíamos el otro día, expresan su personalidad, su naturaleza, su futuro, lo que Él, su voluntad y su autoridad. Ahora, veis ahí que hay nombres de personajes que en la Biblia cambiaron. No cambiaron solamente su forma de ser, su carácter fue moldeado, sino que sus nombres también cambiaron. ¿Cuándo? Cuando tuvieron un encuentro con el Señor. Porque nuestro nombre dice mucho. Y más en aquel tiempo que, como dijimos, pues el nombre no se ponía nada más nacer, sino que pasaba tiempo, incluso años, hasta que se le ponía el nombre al niño, una vez que se veía las características, la personalidad de ese niño. Hasta ese momento, pues era Ben lo que fuera, es decir, hijo de, no sé quién, hijo de. En el caso de Jesús no, fijaros que a Jesús se preanunció cómo se llamaría. Y en el caso de Juan también se preanunció. ¿Por qué? Porque fue Dios el que les puso el nombre. Jesús se dijo que se llamaría Jesús, Yeshua. Dios es salvación. ¿Por qué? Porque su nombre implicaba su futuro, su destino y su identidad. Así que los nombres de Dios, como decíamos, no son una simple etiqueta o algo para distinguirlo de otros dioses, no. Son parte de su revelación a la humanidad, parte de cómo el Señor se ha revelado al ser humano desde el principio. Por eso, uno de los mandamientos, lo tenemos en Éxodo 27, es este: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque Dios le da mucha importancia a su nombre. De hecho, muchas veces Él dice, yo lo haré por amor de mi nombre. Porque el nombre de Dios expresa las cualidades, la naturaleza, la voluntad y la autoridad de Dios. De hecho, el ser humano por sí mismo es incapaz de alcanzar a Dios, de conocer a Dios, de acceder a Él, de no ser que Dios mismo se revele a nosotros. Y Él lo ha hecho en un principio a través de su nombre. Decíamos que Dios se revelaba de dos maneras, o los nombres de Dios, de forma descriptiva, es como una especie de mural donde entran las cualidades, la naturaleza de Dios reunidas todas en una misma persona, y también de forma antropomórfica, es decir, Dios se revela a sí mismo en un lenguaje humano que podamos entender, ¿no? Habla de los ojos de Dios, habla del dedo de Dios que escribió las tablas de la ley, habla de que Dios se entristece, se goza, es decir, características que tenemos las personas, ¿vale? Habla de que es un esposo, que es un pastor, que es un maestro, es decir, habla de una manera, se revela de una forma en que podamos comprenderlo, que podamos entender las cualidades que Él tiene. Y el primer nombre que veíamos, pues el nombre genérico, lo estuvimos viendo, lo tenemos ahí, Él, ¿vale? No es un pronombre, no es un artículo, no es un adjetivo, es Él, ¿vale? Es el término o la palabra principal para identificar a la divinidad, y lo que nos evoca, o el significado de este nombre en el lenguaje semítico, de que es de donde procede, es poder o preeminencia, ¿vale? Preeminencia por encima de todo y de todos. Y esto se usaba para referirse a Dios con mayúsculas o a un Dios. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel creía en el único Dios. Entonces ellos usaban Él siempre, con mayúsculas. Y la primera vez que aparece lo encontramos en Génesis 33, 22, cuando habla de El Elohei Israel, es decir, Dios, el Dios de Israel. Como decíamos, aparece siempre acompañado de términos descriptivos como el de la gloria, es decir, Dios de la gloria, Dios del conocimiento, Dios de la salvación. Estoy repasando lo del otro día, ¿vale? O sea que no os preocupéis, no estoy añadiendo nada nuevo. Siempre acompañado de términos que describen
a Dios, ¿vale? Y esta forma, como decíamos, aparece unas 240 veces en todo el Antiguo Testamento. De esas se dividen en unas 80 veces como Elá, en Esdras y en el profeta Daniel también, como Eloá, unas 35 veces en el libro de Job se le refiere así, o Elohim, que como decíamos es el plural de la forma El, que aparece unas 200 veces en minúscula, como refiriéndose a otros dioses, y aparece unas 2.300, entre 2.300 y 2.500 veces para referirse a Dios, al Dios verdadero con mayúscula. Este nombre nos lleva, o esta revelación de Dios nos lleva hacia el Dios supremo y soberano, un Dios que es temible para los pecadores que no se arrepienten y que no lo reconocen, pero que para los creyentes es un Dios que es refugio. Nos transmite esa idea de que es el Dios en quien podemos confiar y en quien nos podemos refugiar. De hecho, en muchos de los salmos, esta forma en que Dios se revela aparece acompañado de roca. El Dios que es mi roca y mi castillo fuerte. O sea, viene siempre acompañado de esas palabras o esos términos para que podamos entender o para que Dios nos muestre que es un Dios temible, es un Dios terrible, pero es un Dios confiable. Es un Dios que se compadece de aquellos que se acercan a Él con humildad, que trae consuelo a nuestras vidas, como hemos visto también en el Nuevo Testamento en las palabras de Jesús, y que también nos desafía, ¿vale? Este nombre nos desafía a que tomemos una decisión, que era la misma decisión que tenían que tomar los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. O sea, servidme a mí o servid a los ídolos, pero una decisión tenéis que tomar. ¿Qué tipo de relación queremos tener con Él? ¿Qué tipo de relación queremos tener con ese Él, con ese Dios? ¿Una relación de confianza? ¿Una relación de amistad? ¿Una relación de padre a hijo? ¿Una relación de protección? ¿Una relación de seguridad? ¿O por el contrario queremos tenerlo como nuestro enemigo? ¿Vale? Todo esto se entiende de cómo Dios se ha revelado a través de este nombre. De hecho, concluíamos diciendo que tanto Elohim o Elohá, que es el singular, gracias José, nos proyectan, la idea que nos da la Biblia en cuanto a esta revelación de Dios por medio de este nombre, nos proyectan hacia el Dios fuerte y grande, hacia el soberano Señor, quien es gobernador y juez de todo y de todas las cosas. Todo esto es lo que evoca este nombre con el cual Dios empezó a revelarse. Así que en el Antiguo Testamento, donde nuestras Biblias, en este caso la Reina Valera, traduce Dios, pues en el hebreo original, la mayoría de las ocasiones, vendría escrito El o Elohim, ¿vale? O Elá o Elohá, depende del libro donde se haya escrito. ¿Bien hasta aquí? ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a seguir viendo las combinaciones, ¿vale? La siguiente, David. Y la primera que vemos, y hablo de combinaciones, ¿por qué? Porque viene el nombre de Dios como Él, acompañado de una característica con la cual Él mismo se ha revelado en algún momento. Y la primera que encontramos en la Biblia es el Elión, el Elión. Y esto es el Dios Altísimo. El Señor provee en su palabra de frases descriptivas o adjetivos que nos ayudan a comprender mejor cómo es Él. Y cuando podemos comprenderlo y conocerlo, realmente podemos adorarlo. Escuchaba hace poco a un predicador que decía, y es verdad que es su visión, no digo que sea así, ¿no? Pero decía, a veces podemos llegar a cometer idolatría dentro del tiempo de la alabanza en la iglesia, porque estamos adorando a un Dios a quien no conocemos. Si le preguntásemos a la mayoría de los creyentes en cualquier congregación del mundo, vale, descríbeme a Dios, pero no como tú lo ves, sino como lo describe la Biblia. Y ahora describe los atributos de Dios según la Biblia. Esa es la verdadera descripción de Dios, no como yo siento a Dios, sino cómo la Biblia lo revela. Dice, nos daríamos cuenta de que hay millones de creyentes que son incapaces de describir a Dios, de describir los atributos, la personalidad de Dios, de acuerdo a la Escritura. Entonces, ¿a qué Dios están adorando si no lo conocen? Si no lo conocen de acuerdo a la revelación que Dios nos ha dado, que es la palabra, ¿a qué Dios estamos adorando? Hacía esta reflexión y esto me hacía pensar, qué importante es
descubrir a Dios, no a través de las emociones ni las experiencias, sino a través de su palabra. Descubrir a Dios a través de las Escrituras. Porque esa es la revelación que Dios nos ha dado. Evidentemente luego nos acompañan las experiencias que tenemos con el Señor. Pero como realmente el Señor quiere que lo conozcamos, es por medio de su palabra, por medio de la Escritura, porque esa es la que nos revela al Dios verdadero y es al que podemos conocer y al que debemos adorar. Así que el primero que vemos es el Dios Altísimo, el Elión, el Dios Elión Altísimo. Esta aparece por primera vez, como digo, en la Escritura, en Génesis capítulo 14, del 18 al 20. Y lo que este nombre de Dios está expresando es lo exaltado de su naturaleza, lo alto, lo inalcanzable de su naturaleza. De hecho, esto aparece en ese encuentro, ¿os acordáis? Cuando Abraham viene de conquistar a los 5 reyes y viene desde el Mar Muerto, y para poder ascender hacia donde él habitaba tenía que pasar por Jerusalén, o lo que es Salem en aquel momento. Salem era un cruce de caminos, un punto estratégico, y dice que él le sale al encuentro Melquisedec, Malchi Tzadik, es decir, el rey de justicia, ¿vale? Sacerdote de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dice que le sale al encuentro y Abraham le entrega los diezmos de todo, y entonces leemos aquí, dice, entonces Melquisedec, Génesis 14, 18 en adelante, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No que vino, sino que sacó vino con el pan. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera vez que aparece este nombre en la Escritura. El Dios Altísimo. El Dios Altísimo. Ahora, ¿es la única? No. También Moisés conocía este nombre, esta característica, esta naturaleza de Dios. Lo leemos en su cántico en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, y dice así, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo? El Altísimo, el que está por encima de todo, es el que gobierna, el que pone límite, el que decide, el que tiene autoridad, ¿vale? En las Escrituras, este nombre de Dios, el Elión, el Dios Altísimo, muestra su relación con su creación. ¿Y qué es lo que indica? Pues indica que Dios, como estamos diciendo, está por encima de todo. O sea, cuando dice Dios Altísimo, ¿altísimo qué es? Una cosa es alto y otra cosa es altísimo. ¿Dónde pone énfasis? Que está más arriba de lo que tú y yo podemos imaginar. Está más allá de lo que el ser humano o cualquier cosa creada puede alcanzar. Este es el Elión. El Elión es el Dios de dioses. Es el Rey de reyes. Es el Señor de señores. Él es el soberano que gobierna sobre toda la creación. Y cuando hablamos de la creación, no es solamente la creación en el planeta Tierra. Estamos refiriéndonos a todo el universo. Él es Rey soberano sobre todo el universo. Y nos está diciendo también que ese Dios Altísimo es alguien en quien podemos confiar. Es alguien en quien podemos depositar toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Él tiene supremacía sobre todo y sobre todos. Pensad por un instante. Abraham del Dios Altísimo. Abraham, todos lo conocemos como el padre de ¿qué? El padre de la fe, ¿no? Dice, porque tuvo fe y le fue contado por justicia. Ahora, tú y yo hoy día tenemos la Iglesia, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos el testimonio de miles de años de hombres y mujeres que han conocido a Dios. Pero ponte en el lugar de Abraham. ¿Alguien, un caldeo, de hace 3000 y pico años, que de repente Dios, en un contexto donde adoraban a muchos dioses, en Caldea,
Dios se le aparece y empieza a hablar con él y a darle instrucciones y a revelarse a él. Y este Abraham no solamente cree que es el Dios verdadero, sino que además obedece, confía en que eso que Dios le está diciendo es verdad y se va a cumplir. Y entonces Melquisedec, un tipo de Jesús que luego encontramos, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 7, le está diciendo: yo soy sacerdote del Dios Altísimo, pero tú eres Abraham del Dios Altísimo. Es decir, has confiado en ese Dios, has depositado en ese Dios tu confianza. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia. ¡Wow! Antes de que viniera el justo de los justos para traer justicia a la humanidad, a Abraham le fue contado por justicia, porque creyó en ese Dios Altísimo. Creyó en ese Dios que le había hablado. Así que, como dice el Salmo 78:35, dice: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Podemos confiar en este Dios. Amén. Ahora, el mismo rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llevó cautivo a Jerusalén y a todo Judá, ese mismo rey, que era conocido como Rey de Reyes, con minúscula evidentemente, tuvo que rendirse ante el Dios de Daniel. Tuvo que rendirse ante el Dios de la Biblia, tuvo que rendirse ante el Dios de los cielos y reconocerlo también como el Altísimo. Daniel capítulo 4, versículo 34, dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Dios Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¡Wow! Un Dios pagano, un Dios idólatra, un Dios que se consideraba a sí mismo Rey de Reyes, un Dios que se consideraba a sí mismo un Dios, como le sucedía a los faraones en Egipto o a otros muchos reyes de la antigüedad. Se consideraban dioses. Incluso los propios emperadores romanos llegó un punto en que se creían divinidades. Y después de que Dios le devuelve la cordura, porque se había vuelto loco por hacerse Dios, tiene que reconocer que Dios es el Dios Altísimo, que está por encima de todo y de todos. Ahora, fíjate, incluso los demonios tienen que reconocer al Dios Altísimo. ¿Os acordáis ese momento en que Jesús está en orilla del mar de Galilea, se va a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, y según sale de la barca, ¿quién le aparece? Le aparece un hombre que dice que vivía en los sepulcros, es decir, vivía afuera, pues los cementerios estaban fuera de las ciudades, y allí él vivía, estaba atado con cadenas, con grillos, pero era tal su fuerza que rompía las cadenas, que rompía los grillos. ¿Y qué? Los grilletes, perdón, los grillos, pobres grillos, ¿qué culpa tienen? Los grilletes. Y dice que nadie pasaba por el lugar porque le tenían miedo. Ahora, cuando se acerca a Jesús, en Marcos 5:7 y en Lucas 8:28, ¿qué es lo que le dice este hombre que estaba poseído por una legión de demonios? Es decir, tenía miles de demonios dentro. ¿Qué es lo que le dice cuando se encuentra con Jesús? La Biblia no da ningún detalle de que Jesús dijera nada. Jesús llegó, saltó de la barca, no dijo nada y se encuentra con este hombre. ¿Pero qué dicen los demonios? Dice es decir, el gadareno, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Primero está reconociendo a Jesús. A Jesús el nombre se lo puso su Padre, que está en los cielos. Y si era alguien que nunca había tenido contacto con él, ¿por qué tendría que saber que se llama Jesús? Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y después, ¿cómo lo identifica? Hijo del Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes. Hasta los demonios mismos. De hecho, Pablo decía que los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios mismos. ¿Qué dice? Que reconocen al Dios Altísimo. Y se postran. Porque no hay nada ni nadie, queridos hermanos, que esté por encima de Dios. Y Él, a través de este nombre,
muestra cuál es su autoridad sobre todo y sobre todo. Y como dice Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, llegará un día en que toda lengua, todo el mundo se postrará delante del Señor Dios Altísimo, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el Dios Altísimo que se encarnó, y confesarán que Él es el Señor, que veremos a continuación también ese nombre de Dios, para la gloria de Dios Padre. Amén. Así que Él, Elión, el Dios Altísimo, un Dios que está por encima de todo, pero que es tan maravilloso que se ha acercado a nosotros. Él se acercó a Abraham, y por medio de Abraham, por medio de la simiente de Abraham, vino ese Dios Altísimo a encarnarse sobre la tierra para que ahora podamos cada uno de nosotros acercarnos a Él en plena confianza. Amén. A mí me encanta este nombre de Dios. Me gustan todos, pero este me encanta. Otro que todos conocemos muchos, El Shaddai. Todos conocemos esto, se han cantado y escrito muchas canciones de este nombre. Este lo encontramos en el capítulo 17, versículo 1 de Génesis. ¿Vale? En el capítulo 15, Dios le había prometido a Abraham que le daría un hijo. Le prometió que de su descendencia nacería una gran nación, y que esa nación poseería la tierra de Canaán, la tierra a la cual Dios le había traído desde Ur de los Caldeos. Pero pasó el tiempo, pasaron años y eso no se cumplía. Y vemos como en el capítulo 17 Dios de nuevo renueva su pacto con Abraham. Y vemos en el versículo 1 que dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy El Shaddai. El Dios Todopoderoso es El Shaddai. Ahora, fíjate, la Biblia, en casi todo el contexto donde aparece este nombre, Shaddai, Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente, hace un énfasis que para muchos, cuando lo empezamos a estudiar, por lo menos para mí fue sorprendente. Porque lo que el texto, dentro del contexto en el que aparece este nombre, nos está diciendo es que Dios es uno capaz de devastar y destruir. Y digo, ¿cómo? El Shaddai hace énfasis en uno que tiene el poder para devastar y para destruir. De hecho, en el Salmo 68:14 dice que Él esparció los reyes sobre la tierra. Y el profeta Isaías nos presenta un pensamiento similar en Isaías 13:6. Dice: aullad, porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Shaddai, del Todopoderoso. Esto aparece constantemente a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, volvemos a lo que hablábamos antes, con Él. ¿Para quién ese Dios es un Dios terrible? ¿Para sus hijos o para los pecadores que no se arrepienten? ¿Para sus amigos o para sus enemigos? Y aquí viene la segunda parte, la segunda idea que la Biblia nos muestra con respecto a este nombre. Y es que El Shaddai nos muestra al Dios que es suficiente, es autosuficiente. Él es suficiente para hacer cualquier cosa que le plazca. Él es suficiente para hacerlo todo, conforme a su soberana voluntad. Génesis 48, del 3 al 4, vemos a Jacob, ya no solamente Abraham e Isaac, sino Jacob, que de nuevo tiene un encuentro con el Señor. Y dice en el versículo 3 del capítulo 48 de Génesis: el Dios omnipotente, es decir, El Shaddai, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y te daré esta tierra, y le daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Fíjate, esto Dios se lo está diciendo a Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Os acordáis? 12 hijos, ¿verdad? Jacob tenía 12 hijos. En ese momento no los tenía todos. Es decir, que la familia de Jacob pues no era muy extensa. Y Dios le está diciendo que le hará crecer, que le multiplicará, que le pondrá por estirpe de naciones, y que esa tierra que estaba pisando, en ese momento Jacob no estaba en este lado del Jordán, estaba
en el lado del Jordán derecho, lo que hoy sería Jordania. Dice, yo te daré esa tierra después de ti y será para tu generación, o sea, para tus generaciones perpetuamente. ¿Quién sino solo un Dios todo suficiente, todopoderoso, puede hacer que de una sola familia nazcan millones y millones y millones que además a lo largo de los siglos, a pesar de que son expulsados y vuelven otra vez y vuelven a ser expulsados, vuelven a ocupar la tierra que Dios les dio? ¿Qué Dios sino un Dios todopoderoso? Un Dios suficiente para cumplir todo lo que promete. Puede decir eso. Pues esto es lo que El Shaddai nos transmite. Suficiencia. Dios es suficiente. Un joven, esto como anécdota, cristiano, después de escuchar a una predicación súper motivadora, y se acerca al pastor y dice, pastor, qué buena palabra, he entendido que Dios es suficiente. Entonces el pastor le dice, es verdad, joven, pero tienes que entender algo más. Dios es todo lo que tenemos. No solamente es suficiente, es que Él es todo lo que tenemos. Todo. Porque tu salud un día puede fallar. Tu familia un día puede fallar. Tus amigos un día pueden fallar. Tus hijos te pueden abandonar, te pueden fallar. Tu esposa, tu esposo puede fallar o puede faltar, se va con el Señor. Tu trabajo puede faltar. El mundo desaparecerá. Pero lo que nunca va a faltar, lo que nunca va a fallar, que nunca va a desaparecer, ese es Dios. Así que no solamente Él es suficiente, Él lo es todo. Él es suficiente para nosotros, amén. Pero es que Él lo es todo para nosotros. Porque sin Él no tenemos nada. Sin el Señor no tenemos absolutamente nada. Amén. Ahora, este El Shaddai, como hemos dicho, los traductores generalmente lo traducen como el Todopoderoso o el Omnipotente. Y lo hacen de esta manera para reconocer la capacidad que Dios tiene tanto para bendecir a los que confían en Él como para devastar, destruir a sus enemigos. Y esto siempre entendiendo que su soberanía y que su voluntad es perfecta y encaja siempre con su carácter, el carácter que este nombre nos está mostrando. El Shaddai aparece unas 48 veces en el Antiguo Testamento y de esas 48 veces, 31 aparecen en el libro de Génesis. Es decir, que en el principio Dios se revela como el Dios Altísimo y pone énfasis en el principio de la Escritura de que Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Dios Omnipotente. Para Él no hay nada, absolutamente nada, imposible. Amén, ¿creemos en ese Dios? Debemos creer cada día en ese Dios para el cual no hay nada imposible. Nosotros somos pequeñitos, somos frágiles, somos débiles, pero para Él no hay nada imposible. Y la tercera combinación del nombre de Él que vamos a ver, y hay alguna más, pero he seleccionado las tres más relevantes o que más aparecen, ¿no? o que más la Biblia más nos pone énfasis. Es El Olam, El Olam. Y esto nos muestra la naturaleza eterna de Dios. Y lo que podríamos traducir como Olam, que en el hebreo tiene varios significados, ¿vale? Olam puede significar universo, puede significar infinito, puede significar eterno, pero el énfasis que le da es perpetuo o perdurable. Es decir, algo que no tiene principio, algo que no tiene final y que perdura, que es perpetuo. De hecho, en Génesis 21:33 vemos que Abraham se establece por un tiempo en Beersheba, que es una localidad del sur de Israel, en medio del desierto del Negev. Dice que allí invocó el nombre del Señor Dios eterno. Allí Abraham invocó el nombre del Señor Dios eterno, del El Olam, ese que es eterno, ese que es perpetuo, ese que no tiene principio, que no tiene final. Y esto, fijaros, es curioso porque Abraham, aunque vivió unos cuantos años, pero su vida en comparación con la eternidad de Dios es como la nuestra, ¿verdad? Un suspiro, como la niebla, hoy está y por la tarde desaparece. Pero además Abraham era un nómada, era alguien que no tenía una residencia fija. Durante su vida
por lo menos desde los 70 y pico que Dios lo llama desde Ur y después ya entra a la tierra de Canaán, pues se mueve por la tierra de Canaán, baja hasta Egipto, pasa unos años en Egipto, vuelve otra vez a la tierra de Canaán. Es un nómada, es alguien que no tiene un lugar estable, un lugar fijo. Pero en cambio la Biblia nos dice que él conoce al Dios eterno, al Dios que es, al Dios que perdura, al Dios que no cambia. Y ese Dios que es eterno tiene promesas eternas. Y Abraham conoció a ese Dios. Dios le prometió que haría de él una gran nación, que aquellos que le bendijeran serían benditos y aquellos que lo maldijeran serían malditos. ¿Y sabéis lo que ha demostrado la historia hasta el día de hoy? Que todo aquel que bendice a la simiente de Abraham es bendita por Dios, y todo aquel que maldice a la simiente de Abraham es maldito por Dios y tiene que arrepentirse. Así que las promesas de Dios son igual que Dios, eternas, perdurables y perpetuas. Dice Isaías 40:28, que donde también aparece este nombre, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? Es decir, el Dios que lo ha creado todo es el Dios eterno. Amén. Pues bien, el Elión, el Shaddai y el Olam. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Algún versículo que se os haya quedado por ahí colgado sin escribir? ¿Cuál de los tres os gusta más? ¿El Shaddai? A mí me gustan los tres. A mí me gustan los tres. Los tres me llevan a lo mismo, a que puedo confiar en el Señor, que sus promesas se cumplen, que Él es un Dios fiel, es una roca eterna, es un refugio seguro para nosotros. Amén. Bien, pues los dos últimos que vamos a ver ya hoy son dos nombres que en el caso de uno de ellos no es en sí un nombre en sí mismo, pero sí que en la Biblia aparece como una manera en que Dios se ha revelado a nosotros. Y no lo hace porque Él mismo se revela así, sino porque las personas a las que se refieren a Él, que aparecen en la Escritura, se refieren de esta manera, o se dirigen a Dios de esta manera. Y es Adonai, ¿vale? Adonai es un término plural, ¿vale?, del singular hebreo o arameo o semítico Adón. Adón, que significa literalmente Señor. De hecho, cuando tú vas, si es un hombre, evidentemente, vas a Israel, entras en una tienda por la mañana a comprar el pan y el tendero o la tendera, pues lo que te va a decir por la mañana, Boker Tov, Adón, dice: buenos días, Señor. ¿Vale? No es que te esté llamando Dios, es que Adón significa Señor en hebreo, ¿vale? Y es un término que en la Biblia se está utilizando para reemplazar al tetragramatón, es decir, a ese nombre que los judíos consideran sagrado, ese nombre con el cual Dios se reveló a Moisés, y como se consideraba demasiado sagrado como para pronunciarlo o incluso para escribirlo, pues los escritores bíblicos introdujeron este término, Adonai, ¿vale?, que es Señor. Como digo, esta palabra Adonai no es en sí misma un nombre propio ni un nombre de Dios en forma directa, con lo que Él sí mismo se haya revelado, sino que es una forma enfática de referirnos o de usar la palabra, el término Adón, que significa literalmente el amo, el maestro o el Señor. Y lo que nos da es la idea o declara que alguien está por encima de los demás, que es superior, el mayor de todos, y por eso se le llama Señor. Por ejemplo, en la historia lo conocemos, ¿no? El rey de un lugar, ¿cómo se dirigen los súbditos? Mi Señor. ¿Por qué? Porque ese rey es dueño de la vida de esas personas. No es solamente dueño de las tierras, sino que tiene también autoridad sobre la vida de los que ocupan esas tierras, el Señor. Así que cuando vemos en la Biblia Adonai, lo podemos traducir, o en nuestras Biblias, la Reina Valera que usamos habitualmente, pues lo traduce como Señor o incluso también como Maestro. Pero la forma más completa de Adonai sería como el Señor, mi gran Señor. Entonces, cuando hablamos de Adonai, es el Señor, mi gran Señor. Es el énfasis y lo que nos enseña la Escritura. Ahora, Adón, como singular, aparece unas 200 veces en el Antiguo Testamento, ¿vale? Y en torno a 300 veces aparece como Adonai, en su forma plural.
La primera vez que lo hace lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 2, cuando Dios se muestra a Abraham y hace pacto con él, le promete un hijo. Y dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Entonces ya se refiere como Jehová, pero dice Señor, Adonai, mi Señor, ¿qué es lo que me vas a dar? Mi Señor Dios, ¿qué es lo que me vas a dar? ¿Qué es lo que me vas a entregar si soy viejo? Si el único que me puede heredar es un esclavo y ni siquiera es de mi estirpe, es de Damasco, es sirio. Lo que este nombre transmite es la idea de que Dios es el amo y el majestuoso Señor del universo. Cuando hablamos de Adonai, estamos hablando o estamos refiriéndonos, poniendo énfasis en ese señorío en majestad que el Señor tiene, que Dios tiene sobre todo el universo. ¿Os acordáis de esa canción? Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Realmente la canción está diciendo exactamente lo que significa ese nombre. Dios del universo, el Señor de toda la creación. Dice el Salmo 8, versículo 1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, oh Hashem, oh Elohim, Adoneinu, nuestro Señor, no como una posesión, sino como una autoridad. Un pasaje muy conocido lo encontramos en el Evangelio de Juan o el Evangelio de Mateo también, los diferentes evangelios, en el que Juan, cuando empieza a predicar, ¿qué es lo que dice? Sí, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Pero qué está diciendo? Voz del que clama en el desierto. Juan no se está inventando nada. Juan está utilizando el Antiguo Testamento. Está utilizando el texto de Isaías 40, versículo 3 al 5. Y yo voy a leer la Biblia textual, la versión de la Biblia textual, que está traducido literalmente del hebreo, ¿vale? Porque veréis cómo el énfasis en algunos términos cambia, ¿vale?, con respecto a nuestra Reina Valera. Y esta Biblia textual es mucho más cercano al original. Fijaros, dice así, Isaías 40, versículo 3 al 5. Dice, una voz grita en el desierto, allanad el camino de Adonai. Dice, practicad las sendas derechas de nuestro Elohim. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane, y será manifiesta la gloria de Yahweh. Y aquí usa el tetragramatón, aquí sí que aparece el nombre sagrado de Dios. Y toda carne verá la salvación de Elohim, porque Adonai lo dijo. Esta es la Biblia textual, traducido literalmente del hebreo. Y aquí aparece como porque el Señor lo ha dicho. Allanad el camino de Adonai. ¿De quién está hablando? Del Señor. Pero ¿quién iba a venir como Señor? Jesús. Él es el Señor. Él es el Señor en majestad, sobre todo y sobre todos. Amén. Y a mí este nombre de Dios me encanta. Me encanta. Me encanta referirme al Señor como mi Señor. Tú eres mi Señor. Cuando yo digo tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Tú eres quien decide sobre mi vida, tú eres quien decide sobre mi futuro, tú eres quien decide sobre mis decisiones. Y esa es la libertad que Dios nos ha dado, de asumir su soberanía, de asumir su autoridad, de dejar que sea Él quien decida qué es lo mejor y qué no es lo mejor para nosotros. Y qué mejor que su palabra para comprender su voluntad en nuestras vidas. ¿Saben? Dios usa a hermanos y hermanas a los cuales habla en ocasiones a través de una palabra de conocimiento, una profecía, incluso un sueño, una visión. Pero lo que Dios va a utilizar siempre, siempre, para cualquier decisión importante de nuestras vidas, no es la predicación del domingo, aunque puede hablarnos a través de la predicación del domingo para algo en concreto. Lo que Dios va a utilizar siempre es su palabra. Es su palabra. ¿Saben? Cuando yo oraba, después de que conocí a Loide, para saber si era la persona con la que yo debía
compartir mi vida y servir al Señor. Yo no busqué una revelación de un ángel, no busqué en un manual de noviazgo cristiano a ver las características. No. Yo busqué a Dios en oración y en su palabra. Y ¿sabéis? Dios a través de su palabra me confirmó 1 y 1000 veces que ella era la persona que Él había escogido para mí. Y no porque yo sin ella estuviera incompleto, ¿no? Como esto de la media naranja, ¿no? Yo era una naranja entera. Ella era una naranja entera, no es... Pero en su perfecta voluntad, Dios tenía una persona perfecta para mí. Y Dios me habló a través de su palabra. Me habló en oración, claro que sí. Confirmó en mi corazón, pero me habló a través de su palabra. Cuando tuvimos que tomar la decisión de, al salir del seminario, dónde ir a servir al Señor, nuestro deseo era ir a Italia. Y Dios a través de su palabra nos habló, a Eloide en Italia y a mí en Inglaterra. Nos habló a través de su palabra, a través de la oración. Nos habló claramente. Os quiero en España y os quiero precisamente en este lugar. Cuando llegó el tiempo de movernos de un lugar en Asturias e ir a otro, a plantar iglesia, el Señor nos habló a través de su palabra. Su palabra fue suficiente. Y cuando el Señor nos llamó aquí a Rota, hace ya casi 10 años, nadie vino con profecía ni con revelación del cielo. No. Sencillamente Dios usó su palabra. Una y otra vez el Señor utilizó su palabra para hablarnos. Y ¿sabéis? Es que Dios es suficiente. Amén. Por eso es tan importante conocer a Dios a través de la Escritura. No conocerlo a través de la teología, sino a través de una relación directa con el Espíritu Santo, a través de la palabra. Discernir espiritualmente qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Y cuando lo conocemos de esa manera, la conclusión a la que llegamos es siempre esta: Señor, tú eres mi gran Señor. Tú eres mi Señor. ¿Sabes cuál es la mejor confirmación de que Dios habla por su palabra? Cuando obedecemos, que las cosas nos van bien. Que Dios bendice nuestra vida. Que Dios prospera nuestro caminar. Que damos fruto en el hogar, damos fruto en el ministerio, que damos fruto allá donde vamos. Porque Dios prometió que el que obedeciere sería prosperado. Su palabra es más que suficiente, hermano, hermana. Su palabra es más que suficiente para ti. Solamente necesitamos conocer a Dios a través de ella. Amén. Y ya el último con el que concluyo rápidamente, un nombre un poco raro en hebreo, pero que lo conocemos bien en castellano. Atik Yomin. ¿Qué es Atik Yomin? Bueno, Yom en hebreo es día. El Yom Kippur, el día de la expiación. Yomin es el plural, días. ¿Qué le ha pasado a David? Esto es como Felipe, el Espíritu Santo se lo ha llevado a otro lugar, ¿no? Ahí está. Atik Yomin. Atik en hebreo es anciano, viejo, de mucha edad. Y Yomin es días, es el plural de Yom, que es día. Bueno, esta frase aparece solamente en el profeta Daniel, ¿vale? Lo vemos en Daniel 7, versículo 9, versículo 13 y versículo 22. Pero he querido destacarlo porque, de nuevo, el profeta se refiere a Dios con este nombre. Y lo que el Señor nos está transmitiendo por medio de esta expresión es ese contraste tan grande que hay entre el poder y la autoridad eterna de Dios y la frágil existencia de los imperios del mundo. Ese contraste entre esa autoridad y poder supremos. Cuando dice anciano de días no quiere decir que Dios sea viejo, ni mucho menos. Quiere decir que no tiene edad, que es eterno. Y en su eternidad es inquebrantable, es inmutable, no cambia. Está por encima de todo, está por encima del tiempo, está por encima de cualquier designio que el ser humano. Y eso es súper importante para nosotros, porque a veces se nos va la paz creyendo que nuestra vida depende de la política, que depende de la economía, que depende de fulanito, de fulanita. No, nuestra vida depende única y exclusivamente del Señor. No sucederá nada que Dios no permita. Él lo expresa de una manera muy gráfica y poética. Ni un solo cabello, ni un solo pajarillo. ¿Qué está diciendo? Que Él lo ve todo. Nuestras vidas están en sus manos.
Y si Él permite que enfermemos, pues gloria a Dios, algo tendrá que enseñarnos por esa enfermedad. Si Él permite que tengamos una dificultad, tenemos que aprender algo de esa enfermedad. Si le pasa como a Job, que lo tenía todo y de repente lo perdió todo, pues la conclusión fue maravillosa. Te conocía de oídas, te conocía de lejos, te conocía superficialmente. Era un buen estudiante de la Biblia, era un buen teólogo, era un buen cristiano que iba todos los domingos al culto, era alguien que sabía muchas cosas en la teoría. Pero ahora, mis ojos te ven. Ahora te puedo ver cara a cara. Ahora sé quién eres. Y dice, y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¡Wow! Ahora que te veo cara a cara, no hay orgullo, no hay vanagloria, no hay justicia humana ni bondad que yo pueda presentar delante de ti. Ahora te he visto, Señor. Dice, y me arrepiento en polvo y en ceniza. Porque eso es lo que produce encontrarse cara a cara con Dios. ¿Acordáis cuando Isaías vio al Señor? ¿Qué fue lo que dijo? ¡Ay, Señor! Voy a morir, acabo de ver al Santo de Israel, voy a morir. Dios le dijo, no hombre, no, si has tenido un encuentro conmigo no es para matarte. El anciano de días, ese contraste entre el poder y la autoridad supremos de Dios y la frágil existencia de los imperios del mundo. Él es el Dios de la autoridad suprema que un día juzgará a todas las naciones. Él juzgará a todos los reinos y los imperios. Y fíjate, Él mismo mostró eso al profeta Daniel cuando le dio la visión, ¿verdad? Le dio la visión de esa estatua gigante donde estaba preanunciando los imperios que se levantarían y que después caerían también. Y Daniel, observando esa visión, se refiere a su Dios como el anciano de días. Ese Dios que está por encima de todo, que los imperios se levantan, los imperios caen, los reinos se enorgullecen y el Señor los abate. Los pueblos aparecen y los pueblos desaparecen. Pero Él permanece para siempre. Amén. Él permanece para siempre, ese anciano de días. Este nombre a mí también me gusta mucho. No porque me imagine a Dios como un anciano con una barba blanca sentado en el trono, no, todo lo contrario. Porque me imagino o pienso en un Dios soberano, un Dios que está en su trono, que está observando cómo los hombres se enorgullecen cuando tienen poder y gloria, cuando tienen dominio sobre millones de personas y no saben que al final vendrá un día en que todos y cada uno de nosotros, cada ser humano será juzgado por Él. Seremos juzgados, unos para salvación, otros para condenación, pero todos seremos juzgados por ese anciano de días, ese Rey de reyes, Señor de señores, ese Señor, mi Señor. Quiero dejarte con esto porque reflexionaba en estos días precisamente en esto. Qué maravilloso es. Nosotros que estábamos perdidos, que éramos enemigos de Dios, que éramos como ovejas sin pastor, hemos sido rescatados por el buen pastor, nos ha introducido en el rebaño. Y ahora podemos decir, Señor, mi Señor. Como dijo Pablo nada más encontrarse con Jesús cara a cara, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Adonai, ¿qué quieres que yo haga? Mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tienes alguna decisión importante que tomar en tu vida? Pues si tienes alguna decisión importante que tomar, el consejo que tu hermano y tu pastor te da es: ponte a los pies de Jesús, vete a los pies de la cruz y dile: Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, mi gran Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, mi amo, mi Señor, mi dueño, mi todo, ¿qué tengo que hacer? Yo te garantizo que si haces esa pregunta de todo corazón, el Señor te va a responder. Y te va a responder exactamente lo que debes hacer, lo cual será bueno para ti. ¿Amén? Te dejo ese desafío y también ese pequeño asunto de reflexión. Que el Señor sea tu Señor en cada pequeña área, en el último rinconcito de tu vida. Allá encontrarás satisfacción. Porque Jesús es suficiente, amén. Pero Jesús es todo lo que tenemos. Fuera de Jesús no tenemos nada, absolutamente nada.